el horario que siempre arrancamos a las 5 minutos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición del seminario Historia y Libertad. Este mes tenemos tres charlas, ¿eh? Tenemos una charla hoy con el doctor Martín Cuesta, que ahora lo voy a presentar. La semana que viene, perdón, el 16, la doctora Ayelén Sánchez, de Bahía Blanca, y el 30, la doctora Andrea Matallana, también de acá, de la UBA, de Buenos Aires. Eh, ya ahí en la página web del seminario tienen los temas y se pueden anotar libremente como hoy, pero hoy tenemos la presencia de un amigo. Lo voy a presentar formalmente, que a él mucho no le gusta, pero seguimos el protocolo. Martín Cuesta es doctor en historia por la UBA e investigador del CONICET. Es profesor de historia en la UBA con una especialización en historia económica de América Latina y ha realizado estancias de investigación en Europa, en Estados Unidos, además de ser autor de muchos artículos en revistas académicas prestigiosas. Y en los últimos tiempos, y después me va a corregir si estoy equivocado, está trabajando mucho el tema de la historia de los precios y los salarios. Y hoy nos va a presentar un libro que acaba de coeditar con Guillermo Bansato y unos cuantos historiadores, algunos más jóvenes, otros de mediana edad y otros ya mayores, que es sobre la historia económica de Argentina en los siglos XVI y XXI, y no voy a entrar más en detalle porque él nos va a hablar y luego vamos a conversar un poco. Y lógicamente al final, cuando ya esté terminando, si quieren hacer preguntas, comentarios, lo que sea, y escriben en esa parte donde dice chat y nosotros leemos las preguntas y el comentario que quieran hacer. Eh, Digo, no levante, porque algunos a veces levantan la mano como si va a pasar el micrófono, pero no tenemos habilitado esa posibilidad, siempre lo cuento, ¿no? Y es lamentable, pero hemos tenido alguna mala experiencia con alguien con micrófono descontrolado y entonces preferimos leer y todo lo que podamos leer lo contestamos si es posible. Así que bueno, lo vamos a escuchar a Martín. Martín, muchas gracias como siempre por aceptar venir a charlar con nosotros un rato, un miércoles al mediodía. Hola, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, muchas gracias Alejandro por la invitación. Siempre es un gusto y un honor participar en los ciclos que vos armás. El agradecido soy yo por la oportunidad de presentar un libro que hemos publicado en la Universidad de Jaén de España, donde había interés, que dirigimos con el profesor Guillermo Bansato sobre, como bien dijiste, la historia económica de la Argentina desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. O sea, una visión de largo plazo. Ahí está la tapa, fresquita, fresquita. Y, a ver, como dijo Alejandro, no soy muy protocolar. Esto es una presentación del libro, así que, si quieren, comenzamos y después, para pues conversar, comenzamos charlando de cómo se formó esta idea. Porque nos gusta ser innovadores. Entonces, este libro, ¿qué tiene de innovador? ¿Qué tiene de nuevo? Historias económicas de Argentina hay muchas, muy buenas, y muy buenas. Basta, por ejemplo, recordar el texto de Roberto Cortés Conde, La política económica argentina, un textazo, un libro espectacular. Eh, y hay otras más. Puedo mencionar la de Julio Chandrellán, Historia económica argentina, la de Claudio Bellini, Historia Económica Argentina, hay manuales, el de García Filiach, El siglo de los ilusiones del desencanto, que también es muy bueno, hay algunos con otras corrientes, el de Mario Rapaport, Historia Económica Argentina, así que historias económicas argentinas hay muchas. Pero ¿qué quisimos hacer acá con el amigo Guillermo Banzato? Algo que no fuera clásico. Queríamos cambiar la mirada.
Entonces, lo que propusimos es una historia económica de la Argentina en el largo plazo. Lo que Ferdinand Brodel, un historiador francés de mediados del siglo XX, llamaba la larga duración. Queríamos ver, ¿sí?, la larga duración de la historia económica argentina. Y entendiendo que tampoco queríamos hacer un texto que fuera por periodos, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, hasta la pandemia. Este libro lo pensamos con Guillermo Manzato en diciembre de 2019. Iniciamos el proyecto en diciembre de 2019. ¿Qué momento para iniciar un proyecto? Diciembre de 2019. Cuando a pocos meses, en febrero, primero en Europa, el 20 de marzo se da el enclaustramiento en Argentina. Y lo terminamos antes de que terminara la pandemia, con lo cual el libro llega hasta la pandemia, no aborda la salida, por ese motivo. Tardó en publicarse hasta este año por las cuestiones editoriales, etc. ¿Qué tiene de novedoso en ese sentido, aparte de la larga duración? Abordamos la historia económica argentina a partir de las principales variables macroeconómicas. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar los temas para mirarlos, son temas que se ven a largo plazo. Y, dado que Guillermo Santos también es investigador de CONICET, él es profesor de la Universidad de La Plata, un segundo eje que nos parecía importante es tener la mirada de un investigador reconocido sumado con alguien joven. Entonces, todos los capítulos combinan un investigador experimentado en el área y un investigador joven. Entonces, la mirada fresca del investigador que se está haciendo fuerte en la investigación sobre primeras herramientas y la mirada de un investigador ya reconocido. Y que ambos confluyeran en esta mirada de largo plazo. Entonces, cuando uno se acerca al texto, lo que va a encontrarse en los capítulos son temáticas de historia económica de largo plazo, entendiendo lo que se llama el path dependence, que a ver, una de las primeras reglas de la historia, no solamente la económica, de todas, es la causalidad. Todo tiene consecuencias. Y en esas consecuencias se van armando las trayectorias de la historia, con sus aperturas y sus límites. Es algo muy parecido, yo siempre lo pongo en el tapete, no está en el libro, pero vamos a discutirlo después con Alejandro, que el devenir histórico es parecido a lo que Borges describe en un cuento precioso que se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Cuando se elige una bifurcación, luego uno se puede enfrentar a otras, pero al haber elegido una, hay todo un derrotero que ya no se va a transitar. Cada decisión, a nivel personal, en el texto de Borges, pero también a nivel de historia, en los países, en las provincias y, por qué no, en el mundo, implica ir por un recorrido que va a determinar el futuro, por no haber elegido el otro. Con esa perspectiva general, lo que hicimos fue convocar a investigadores jóvenes y experimentados con mucho seniority y darles los temas. Hay un solo tema que está desdoblado por su importancia en la historia económica, que es la producción agropecuaria. El capítulo 1 es la producción agropecuaria hasta antes del gran boom agropecuario argentino, o sea, hasta antes de la gran expansión. Entonces va desde los siglos XVI hasta el siglo XIX. Dado que es tan importante para la Argentina la producción agropecuaria, le dedicamos dos capítulos. El primero, ¿sí?, que llevan adelante Fernanda Barcos y Juan Luis Martínez, aborda todas las problemáticas de la producción agropecuaria en Argentina desde la colonia hasta después de la independencia. Dada la importancia del boom, o sea, lo que fue
el gran despegue argentino de fines del siglo XIX, del último tercio del siglo XIX, que coloca a Argentina entre las primeras economías del mundo, dedicamos todo un capítulo, es el capítulo 2, a la producción agropecuaria desde el gran boom de fines del siglo XIX hasta la actualidad. De ahí son los profesores Juan Manuel Cerdá, sí, Luis Tonietti. Tonietti es un cordobés, Cerdá es un profesor mendocino que ahora trabaja en la Universidad de Quilmes. Se dedican a analizar un aspecto tan crucial como ese y ver el derrotero desde la expansión agropecuaria, que implica tanto el boom del trigo, el boom del maíz, el boom ganadero a principios del siglo XX, hasta el boom sojero del siglo XXI. Teniendo en cuenta ahí la producción agropecuaria, que era algo fundamental, lo que a continuación presentamos es el capítulo de la industria. Entendiendo la importancia de la industria, más que nada en el siglo XX. Pero nosotros tomamos la industria en ese sentido y pusimos ahí a un profesor de gran seniority como el profesor Claudio Bellini, con dos jóvenes, Milagros Rodríguez y Elena Garibotti, para que vean el proceso de industrialización y desindustrialización que ocurre desde el fin del siglo XIX hasta el siglo XXI, porque no hay una industria colonial en el sentido estricto del término, pero que analizan muy bien, en ese sentido, todo el proceso de cómo la industria acompaña el boom argentino de fines del siglo XIX, principio del XX, de la Belle Époque, y cómo se va transformando con la década del 20, la primera posguerra, la crisis del 30, el peronismo, la industrialización de los 50, 60 y los cambios en la industria de los años 70 hasta la actualidad. Entonces vimos producción agropecuaria, dos capítulos. Industria y desindustrialización, otro capítulo. El cuarto capítulo, algo que no puede faltar para entender la historia económica de la Argentina, que es moneda, crédito y bancos. El sistema financiero, diría uno. ¿Sí? Este quizás es uno de los capítulos que uno pudiera pensar que son de los más difíciles, pero sin embargo es interesantísimo por este sentido. A ver, acá hizo falta cuatro autores. El profesor Andrés Regalski, que fue profesor en la Universidad de Itela muchos años, y me tengo que conocer, muy reconocido, gran seniority. El profesor Martín Basserman, también un investigador conocido, con mucho seniority, muy, muy bueno. La doctora Agustina Benseconti, más joven, y Leonel Barbagallo, el doctor Barbagallo, que dio clases en Vitera también, que es el otro joven, y entre los cuatro dan una visión interesantísima. O sea, quizás a veces la historia de la moneda puede parecer densa, pero en este capítulo ustedes tienen desde la moneda colonial del siglo XVI, los famosos reales de A8, de plata, que se hacían en Potosí, hasta, ¿sí?, los problemas monetarios con la pandemia. En el camino se ve cómo funciona la moneda, pero también la estructura bancaria, el crédito, y algo que es realmente complejo, pero que resolvió muy bien estos autores, que son las crisis económicas argentinas, que son bastante recurrentes. O sea, el gran esfuerzo que han hecho los cuatro autores para hacer una síntesis, o sea, porque hablar de moneda, crédito y bancos implica hablar de crisis, para el caso argentino, especialmente en el siglo XX. Amén de los problemas inflacionarios y otros problemas. Con lo cual lograron sintetizar de manera adecuada y entendiendo la trayectoria de largo plazo, que va desde la colonia hasta la actualidad, sin eludir claramente el tema del análisis de las crisis. El siguiente capítulo, eh, estaría mal que hable mucho porque yo soy el autor de ese capítulo, que es el capítulo de precios y salarios, y para eso con un joven becario, Mauro Cook, lo que hacemos, a ver, hablar de precios y salarios, al igual que el capítulo anterior, moneda, crédito y bancos, uno siente inmediatamente la tentación de hablar de inflación. Nosotros quisimos evitar
la inflación está presente claramente, no de los siglos XVI a los siglo XVII, parte del XVIII, pero sí siglo XIX, siglo XX y XXI, como se ha quedado demostrado hasta hace poco, la inflación es un tema que nos acompaña. Nosotros buscamos solucionar ese problema de no caer en la tentación de hablar de inflación, resolviéndolo a través de la evolución de los precios y los salarios, entendiendo su dinámica, pero condensándolos en un indicador que logramos construir a largo plazo, que es el precio de la tierra y el precio de los salarios de los peones de construcción, que son los salarios que tenemos registrados desde el siglo XVIII a la actualidad de manera continua. Esto nos permite ver algunas trayectorias. Eh, y acá voy a spoilear un poco el capítulo y añadir algo de mi propia cosecha. Próximamente va a salir publicado en una revista del exterior un artículo derivado de este capítulo, donde demostramos que a mediados del siglo XX Argentina se separa en lo que es niveles salariales por problemas de productividad. O sea, vieron que muchos autores, muchos investigadores colocan el comienzo de la divergencia entre Argentina y el mundo en los 70, en los 80, por ahí. No, nosotros encontramos que en los años 50 es cuando se despega la economía argentina a nivel de productividad con la economía mundial. Es, no, a ver, estrictamente no podemos hablar de decadencia, pero sí que se acabó la convergencia que se había dado desde fines del siglo XIX, que Argentina convergía con el mundo a nivel de productividad y se separa. En este capítulo dejamos algunos pinceladas de estas ideas que ya estaban germinalmente cuando trabajamos este capítulo, y lo que notamos sí es cómo a través del precio de la tierra y el precio del trabajo, que es el salario, Argentina tiene, después del auge del fin del siglo XIX, al principio del XX, un largo proceso de decadencia que llega hasta la pandemia, obviamente. Dos capítulos son los que cierran después del capítulo de precios y salarios. Uno que no podía faltar, que es fundamental. Para entender la economía argentina hay que entender su vinculación con el mundo. ¿Sí? Porque el comercio, ¿sí?, es lo que vincula a las economías y es una parte fundamental del crecimiento económico. Como diría el maestro español Escotado, la importancia del comercio. Y este capítulo está hecho por un super senior, un profesor de trayectoria amplísima, profesor de la Universidad de Tandil, pero que también ha dado clases en la Universidad de San Andrés, de Itera, que se llama Eduardo Míguez, el doctor Eduardo Míguez, que es un prócer de la historia económica. Y frente a este super senior lo acompaña una profesora que ya es senior, porque el tiempo pasa para todos, pero que es brillante y es también joven de espíritu, que es la doctora Agustina Reyes, que es profesora de ITELA. Y entre los dos hacen un mix excelente, mostrándonos cómo evoluciona el comercio exterior de este espacio, de este territorio que va a ser la Argentina, que es la Argentina, desde el siglo XVI hasta la actualidad. Los momentos de apertura, los momentos de clausura, los momentos en que se permite más, se permite menos, como los momentos de mayor auge económico coinciden con momentos de apertura económica, cómo el cierre implica ciertas limitaciones para la economía, y cómo Argentina, de medio del siglo XX en adelante, nuevamente, fue perdiendo participación en el comercio mundial. Habiendo sido un jugador fundamental del comercio mundial a finales del siglo XIX, principio del XX, empieza a decaer, la crisis del 30 tiene su impacto, pero luego Argentina se separa del concierto mundial. Capítulo de cierre, transportes. ¿Sí? ¿Y por qué cierra transportes? Porque como comenzamos con producción, dos capítulos, comenzamos con industria,
Vimos la moneda, vimos los precios y los salarios, vimos el comercio exterior. Ahora bien, todo lo anterior necesita transporte, transporte y comunicaciones. Y para este capítulo fue necesario cuatro autores, dos supersinios. La profesora Teresita Gómez de la Universidad de Buenos Aires, una especialista en transporte de ferrocarriles, el profesor José Mateo de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también un super senior. Todas las credenciales las tienen Teresita y José Mateo, son dos grandes profesores muy reconocidos en lo que es transportes. Y dos jóvenes, Melina Piglia, una especialista en aviación, en historia de la aviación, y Maximiliano Camarda, un becario joven que se está dedicando a las cuestiones de los transportes en el siglo XIX. Y entre los cuatro compusieron este capítulo de cierre, donde desde el siglo XVI hasta el siglo XXI articulan la economía argentina con la evolución de los sistemas de transporte. Cómo el transporte es fundamental para el crecimiento económico y cómo en los ciclos de auge y retroceso tienen su correlato en el sistema de transporte, su evolución, su tecnología y su inversión. Eh, no cabe duda ver que el boom de fines del siglo XIX, principio del XX, está atado al ferrocarril, que fue la mayor tecnología de la época y en donde Argentina tiene una multiplicación en los kilómetros de ferrocarriles entre 1880 y 1910 a niveles internacionales. O sea, la cantidad de ferrocarriles que se hace en Argentina en el periodo supera a la mayoría de los países del mundo en el periodo. Y luego, como el sistema de transporte va mutando, el ferrocarril empieza a perder importancia, el automotor empieza a ganar su rol, el transporte fluvial, como en cierto momento tuvo más auge, menos auge, el marítimo, y el avión, como un gran desarrollo y que Argentina va adoptando de a poco de ciertas maneras, pero siempre teniendo en cuenta algo. El ferrocarril a finales del siglo XIX, principio del XX, resolvió el gran problema de la Argentina, que es la distancia. Argentina es un país de grandes distancias. En el periodo colonial, entre las carretas y otros sistemas, trataron de resolverlo, que el ferrocarril lo resolvió de manera bastante eficaz, acompañando, generando, siendo parte central de este auge económico de finales del siglo XIX, principio del XX, que el automotor vino a paliar algunas falencias, porque es más flexible, pero con también algunos problemas, y que el avión todavía no logró, por diferentes motivos que analiza los autores en el texto, resolver los problemas de la Argentina, que son uno de los temas que es las distancias, las grandes distancias. Para cerrar la presentación y no aburrir, porque es una presentación de libro y ya comprendo las presentaciones son aburridas y entrar más en diálogo, todos los capítulos también tratan de innovar, y esto fue un pedido explícito que les hicimos, de tener una mirada global. O sea, largo plazo, path dependence, ¿sí? Características de la economía argentina, que vienen del siglo XVI y nos acompañan hasta hoy, pero también pensar esta historia económica de Argentina en el largo plazo en perspectiva global. Cómo Argentina se inserta, o se ubica primero y luego se inserta en la economía mundial, en la economía global. En esos procesos que podemos discutir, porque el siglo XVI podría llamarse también una globalización, podría ser la primera globalización del siglo XVI, final del siglo XIX podría ser la segunda, y la revolución de las TICs, de las tecnologías, podría darnos una tercera globalización en el siglo XXI, que estamos viviendo, y entre otras cosas, este Zoom es una de los procesos de globalización de este siglo XXI. Entonces, presentado los ejes principales, y perdón por la extensión, ahora sí, nada. Alejandro, si te parece, abrimos a charla y debate y Sí, preguntas y discusiones. excelente. Estaba justo, ahí estaba anotando otra cosa, porque fui anotando un par. eh,
Bueno, desde ya, la primera pregunta que ha surgido también acá en el chat es ¿dónde si se puede conseguir acá? ¿Cómo es la historia de cómo se consigue el libro? Yo tengo mi versión digital, pero no sé si hay ebook, que muchas veces es lo más fácil, o si hay, este, si ya se vende acá, o se compra por Busca Libre, y ahí sí, creo que de una debe llegar, no sé. Bueno, si querés presento yo donde están los datos, en mi presentación están los datos de la editorial. Ah, perfecto, dale, para que, a ver si que yo saco acá, dejar de Sí. compartir. Ahí estás vos. A ver, comparto yo. ¿Podés compartir o no? Sí, sí. Ahí está. Espera que lo pongo en pantalla completa. Ahí lo tiene. A ver, el libro fue editado por la Universidad de Jaén de España. ¿Sí? Hay un link ahí que dice Editorial de Jaén, punto es barra libre, historia económica, de las colecciones de la colección Sociedad y Ciencias Sociales, serie Economía. Está el ICBN, todo. Incluso está el precio de venta al público, 24 euros, Sí, veo que dice, sí. Sí, 24. 248 páginas. Y está Sí, disponible en todas las plataformas de compra de libros, sí, tanto en formato físico como en ebook. perfecto. Sí. Siempre el ebook es más económico y asumo yo que después, porque yo le comentaba a Martín antes de empezar, comentamos las intimidades de nuestras charlas, que he vuelto a esta manía de comprar libros y claro, eh, uno ve el precio, 24 euros, pero después si va a la plataforma X, sale más o menos 40.000 pesos, ¿no? Es por lo menos 50% más caro, ¿no? Pero no todos pueden comprarse un pasaje, ir y comprar el libro y volver, ¿no? Pero, pero en ebook sí, siempre es mucho más. Y aparte hay gente que ya lee, que es mucho más práctica, ¿no? Que lee ebook y no necesita metros cuadrados para tener libros ahí que bueno, que ocupan lugar, pero que reconfortan al que los junta, ¿no? Pero entonces, yo creo que googleando el nombre del libro, ahí le van a aparecer las alternativas. Supongo yo que en las librerías de acá no se debe encontrar, pero bueno, ahí hay una buena alternativa. Ya salimos de la cuestión logística, cómo conseguir el texto. Eh, Vos ahí ibas a... Yo me había anotado, ¿no? Porque vi que no lo ibas a mencionar y porque aparece bien en la introducción que haces vos con el colega que edita con vos, que se me fue el nombre, vos lo dijiste varias veces y lo tengo. Guillermo Avanzat. Ahí está, lo tengo ahí de nuevo en la cuestión. Hablas de la globalización, ¿no? Hablan de las globalizaciones ahí. eh, y asumo yo, porque no he llegado a leer el libro, pero asumo que también ahí marcan, ¿no? Porque este es un tema interesante que a mí se me ocurre siempre cuando doy las clases de historia económica y que desde ya voy a aprovechar este texto que tengo para agregarlo, que es lo interesante de las respuestas que da la economía argentina, digamos, a las globalizaciones, ¿no? Porque tenemos respuestas favorables y tenemos respuestas como contrarias. Bueno, esto que vos decías, ¿no? El path dependence, cómo uno a partir del 1950 quizás se va alejando, ¿no? Se hace hincapié en eso, de cómo es la reacción este, a estas globalizaciones. Muy buena pregunta, Alejandro, muy buena pregunta. Y voy a contar parte de la cocina, porque realmente no se conoce. Cuando uno dirige una obra de este tipo, que es polifónica, porque tiene muchas voces, con jóvenes, con profesores seniors, se discute mucho. Y tuvimos una agarrada muy fuerte discutiendo si en el siglo XVI hubo una globalización o no.
Ah, Que vos entendés las discusiones, si el siglo sí, XVI sí. hubo globalización o no. Si fue esa la primera, si recién la primera es la del siglo XIX, etc. Mi postura personal es que la primera globalización es la del siglo XVI. Pero me quisieron tirar con... A ver, esto fue por Zoom, se hacía por Zoom. Me querían Claro. tirar de todo por Zoom. Me abucheaban, me decían cosas, porque estaban todos los partidarios de la primera globalización, es la del siglo XIX. Lo que pasa es que, Alejandro, vos también sos un especialista en historia económica argentina. Eh, no se puede tapar el sol con las manos. O sea, Argentina se inserta en la globalización del siglo XIX de manera plena. Responde al estímulo de la economía global y es, un, es como una locomotora que entra a todo tren, y la Argentina de 1880 casi no existe en 1910. Es otra Argentina. Después se va separando, y en la globalización del siglo, fin del siglo XX, yo diría la globalización del siglo XXI, digamos que no es tan clara la orientación de la economía argentina a la economía global. Las respuestas a la economía global y regional son dispares en el siglo XX. En eso coincidiríamos. O sea, eso es inevitable. El derrotero del siglo XX de la economía argentina en relación al mundo fue errático, fue espasmódico, digamos. Se ve en todos los sectores que tratan o se ve más en algunos que en otros? Esa, A ver, cuando mirás los... A ver, lo que pasa es que uno tiene la tendencia, por eso hacemos... Nuestra visión es muy brodeliana, muy de largo plazo, del siglo XVI al XXI. O sea, 5 siglos. Uno tiene la tendencia a centrarse mucho en el siglo XX, que es lo que tenemos más cerquita. Pero cuando vos mirás la producción agropecuaria en el largo plazo, aunque está dividida en 2 capítulos, ya desde el siglo XVI hay una tendencia a conectar la producción con la región, por lo menos, con limitaciones, que es el capítulo final de transportes, que tiene espasmos. Se puede abrir, puede cerrar, se integra a veces las regiones entre sí, a veces se cierran. A ver, en el siglo XVII, XVIII, este espacio que es la Argentina, era un gran exportador de mulas a Potosí. Se producían mulas en la provincia de Buenos Aires, actual provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, especialmente en Córdoba, y esas mulas iban a la ciudad de Potosí, en la actual Bolivia, que en ese momento se llamaba Alto Perú. O sea, hay una integración, ¿sí?, a la economía, en este caso a la economía regional. Y hay una integración desde el puerto de Buenos Aires a la economía atlántica, especialmente en el siglo XVIII. Recordemos que en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, hay una expansión fuerte del comercio mundial, especialmente de Inglaterra, en la que Hispanoamérica participa como comprador de estos productos manufacturados, y en donde el puerto de Buenos Aires tiene un rol central. De hecho, hay 2 invasiones de los ingleses, 1806 y 1807, que en parte tienen un motivo de la expansión del comercio internacional dada la Revolución Industrial. Y esta relación del siglo XIX que va a ir fluctuando. Y en el siglo XX, lo que tenemos, final del XIX, principio del XX, esta integración fuerte al mercado mundial, sistema de transporte, comercio exterior muy potente, la apertura de la economía argentina es inmensa. Cuando uno mide PBI sobre Expo más Import, te da más o menos el 90%, o sea, es muy fuerte. La producción agropecuaria, que tiene un boom. O sea, la Argentina pasa de tener muy pocos hectáreas sembradas de trigo a multiplicar la producción agropecuaria por 15. Estamos hablando de números inmensos. Entra en el sistema monetario del patrón oro, estoy integrando en este sentido los capítulos, ¿sí? Ve un crecimiento de los salarios,
aumenta el precio de la tierra porque se pone en producción, y el siglo XX uno tiene la tendencia de magnificarlo, pero hay un parate en todos los sectores. Hay un parate después, especialmente después de la crisis del 30. A ver, la Primera Guerra Mundial pega, como pega en todo el mundo. Los años 20, los años locos, Argentina tuvo ahí, como todo el planeta, un momento de acomodarse. Viene la crisis del 30, Segunda Guerra Mundial, y de ahí en adelante es muy errático. Pero hay que entender que ese comportamiento errático, que se ve en todos los capítulos, dura hasta el día de hoy. Entonces, no es un evento, sino que es un patrón. Ya se transforma cuando este carácter errático ya lleva sus buenos 70, 80 años, no se trata de un evento, sino que directamente es un comportamiento, ¿sí?, habitual o patrón. Una más voy a hacer yo, porque ahí ya tenemos, si querés ir viéndolas, las preguntas que han dejado algunos. La primera ya la contestamos, pero eh, más que un comentario, más que una pregunta, es una sugerencia de comprar el texto, hacerse el texto por la amplia bibliografía que hay detrás de al final de cada capítulo, ¿no? Pues, sobre todo para los que nos dedicamos a estudiar estas cosas y trabajamos de esto, eso se agradece porque, o sea, vos tenés esta gente, estos destacados historiadores económicos, algunos más jóvenes, otros mayores, eh, con tanto conocimiento, que además están en contacto permanente, sobre todo con las nuevas cosas, porque muchas veces uno se queda con lo que leyó y por más que haya sido muy bueno, siempre hay reversiones, adelantos, o como como pretende ser también esta obra, ¿no? Un aporte, una mirada diferente, sin negar lo hecho anteriormente. Entonces, un plus que tiene la obra es la bibliografía que aparece al final de cada capítulo, ¿no? Ese es un gran aporte, me parece a mí, sobre todo para los que se dedican a investigar, ya que tienen una curiosidad un poco más profunda sobre el tema. ¿Sí? Ver de dónde viene todo esto que uno está afirmando. Bueno, ahí tenés, no sé, arranca por donde vos quieras. Yo siempre dejo Bueno, plena libertad al expositor para... muchas gracias, Alejandro. Y no cabiaza. Ambos sabemos que siempre damos amplias libertades. Es así. Pues es nuestra matriz de pensamiento y nuestra matriz de vida. Vivimos así. Este, la libertad para desarrollar cada uno no solamente su proyecto de vida, sino sus acciones. Eh, lo que pasa, me diste el pie para, yo pensaba contestar ordenadamente, pero me diste el pie para decir más cocina del libro. ¿En qué Bien, sentido más cocina del libro? Lo que pedimos, tanto Guillermo Sato como yo, a todos los autores, fue bibliografía al final de cada capítulo, pero que la bibliografía sea la nodal, lo central, aquello que más aporte al lector que quiere investigar cada tema. Segundo, les pedimos que la escritura, el estilo narrativo, sea lo más ameno, ¿sí?, para el lector. O sea, este no es un libro de especialistas para no especialistas. perfecto. ¿Sí? Tercero, ahí hay una pregunta acerca de si tiene gráficos. Esa fue otra condición que pusimos con el profesor Balzac. Máximo 2 gráficos por capítulo. Fuimos muy talibanes, lo reconocemos. Después de decir, en historia económica, decir solamente 2 gráficos por capítulo es un exceso. Pero en la mayoría de los capítulos se respeta. 2, 3 gráficos. En el transporte, es el más complicado de no tener gráficos, les dijimos, bueno, hagan de alguna manera para que el gráfico no ocupe más de una página. Entonces nos hicieron un composé de Ah, mapas para ocupar solo una página. Así que sí. Entonces se lee fácilmente en el formato de book. No hay grandes dramas, se puede ver. La pregunta sobre dónde se puede comprar físico. A ver, tengo entendido que si se lo pide a Casa del Libro, ¿sí?, que es una casa española, se imprime en Buenos Aires y se manda, o sea, no viaja el libro.
Se imprime Ah, acá en Buenos Aires. Se hace una impresión acá en Buenos Aires y se entrega a domicilio, creo. Tengo entendido. Luis Ferrer hace una pregunta muy interesante, picante. Dice, siendo que participa Claudio Bellini, autor, entre otros, de Historia Económica Argentina, siglo XX-XXI, Industria Peronista, etcétera, todos con marcado sesgo peronista, keynesianismo, socialismo, colectivismo, ¿este manual ayer ese mirada? Va, vamos. La pregunta es buena, es picante, me gusta, creo que a vos también, Ale. A ver, participa un conjunto de profesores de alto nivel. Claudio Bellini es un gran profesor. Yo no diría que fuera peronista, Claudio Bellini, exactamente, que lo conozco personalmente como a todos los autores. Si usted le ve alguna mirada peronista a Claudio Bellini, la lectura tiene que mejorarse. Claudio Bellini no es peronista, ni socialista ni keynesiano. Pero el tema está que tenemos todas las miradas en el texto. Y también la mezcla entre jóvenes, a ver, jóvenes y gente ya de edad con mucha trayectoria, permite refrescar, pero también tenemos, eh, si a usted le parece, Luis, que Claudio Bellini es socialista, tenemos también a Eduardo Míguez, que nadie puede decir que Eduardo Míguez sea socialista, colectivista, keynesiano, peronista, exactamente. A Eduardo Míguez lo conocemos muy bien, tanto Alejandro como yo, todos lo conocemos en el ambiente. Sus ideas no van ni por cerca por ese lado. Nada, tenemos mucho, hay espectros muy amplios. O sea, si quiere, a ver, lo desafío, hay un peronista de los autores. A ver si encuentra quién es. No voy a dar más indicaciones, más pistas. Pero no, Claudia Lini no, claramente no es peronista, y no, el texto tiene de todos, de todas las visiones, todas misturadas para obtener el mejor resultado. A ver. Cupones de descuento, pregunta Elizabeth Agopian. Hay el tema que desconozco lo que es un cupón de descuento. No sé, quizás si se meten a la página de la Universidad de Jaén, pueda que tenga algo así. Asus Prime, que preguntó por estética y gráficos, le respondí, empecé por ahí. Gustavo Mata y Trejo pregunta. Muy interesante obra, muchísimas gracias. Tengo tres preguntas. Una es si se puede comentar un poco acerca de las crisis argentinas y su relación con los esquemas monetarios y bancarios, de los cuales escribió Alvarez a finales del siglo XIX. Respondo la primera. El texto de Moneda, Crédito y Bancos aborda este tema. A ver, ¿por qué cuatro autores en ese capítulo? Creo que fue el capítulo más difícil, porque los obligamos a poner en 20 páginas 5 siglos de historia monetaria crediticia argentina. A ver, dado que los últimos 20 años dan para hacer 400 páginas. claro. Imagínense el desafío de describir la crisis 2001 en un párrafo. Sin embargo, lo realizaron muy bien los cuatro autores. Así que, nada, crisis argentinas y esquemas monetarios y bancarios, estamos hablando de algo obvio y más que obvio cuando hablamos del siglo XX. Sí, Alberti obviamente lo escribió ya a fines del siglo XIX, pero siglo XX es obvio. Y hay algunas crisis monetarias en el siglo XVII, ¿sí? Que están en el texto. Otra es acerca de la relación entre gasto público e inflación y cuándo se gastó el gasto público sin considerarse la forma de financiarlo que llevan otros días. Muy bien. Y acá vamos a la cocina del libro nuevamente. Pedimos, ¿sí?, a dos investigadores la cuestión de gasto público. ¿Sí? El tema está que discutimos muchísimo ese capítulo. ¿Por qué se discutió? Porque la relación entre gasto público, crisis, producto, ¿sí?, políticas económicas, es muy complicada y daba lugar a muchísimos debates y nos peleamos muchísimo. Con lo cual no logramos cerrar ese capítulo al nivel que nosotros queríamos. Con nuestra perspectiva. O sea, nosotros dijimos, queremos largo plazo, lo que explicamos, mirada global, path dependence, relación con los demás capítulos. Entonces prometemos para una próxima edición,
cuando logremos saldar todas las diferencias y discusiones entre nosotros, el capítulo acerca de Estado y mercado. Está claro que cada capítulo puede ser un libro o tres libros. Exactamente. Pero tanto vos, Ale, como nuestros queridos asistentes comprenden que el tema gasto público e inflación nos agarramos de los pelos discutiéndolo. La tercera es acerca de su relación entre peronismo y economía, del segmento de... Ah, bueno, nada. En este sentido, no, el peronismo está, obviamente, pero nosotros queríamos la mirada a largo plazo. En esa mirada a largo plazo, el peronismo es un evento del último siglo. O sea, acompaña la historia económica argentina el último siglo. Nosotros estamos mirando 5 siglos. Sin lugar a dudas, primero, el peronismo se entronca con una corriente global, ¿sí? O sea, no es una cosa extraña lo que estaba pasando en el planeta Tierra a mediados del siglo XX. Segundo, sí se ven sus efectos, claramente, tanto en el capítulo de producción agropecuaria, no hace falta que lo explique más, tanto también como en el capítulo de moneda, ¿sí? Y el capítulo de transporte, etcétera. Así que sí, pero tengamos en cuenta esto. Está el peronismo, pero no le damos una importancia capital porque la mirada es largo plazo. ¿Sí? Sí entendemos que se entronca y que son las consecuencias del peronismo hasta el día de hoy. Y si alguien duda de que las consecuencias del peronismo están hasta el día de hoy, se puede dar una vuelta por San José 1111. Esteban Peralta pregunta, buenas tardes. Además de las cuestiones técnicas, ¿considera que hay una explicación cultural al atraso económico de la Argentina? ¡Epa! Qué linda pregunta, interesantísima. Eh, un libro de historia económica no es técnico, exactamente, estricto sensu. La historia es historia económica. La historia económica es amplia, no es solamente técnica. Pero si obviamente la cuestión cultural tiene su impacto, lo que ocurre es que no llegamos a colocar un capítulo ad hoc sobre pensamiento económico. Un amigo de la casa común, Carlos Newland, por ejemplo, hace unos años viene trabajando en la mentalidad económica de las poblaciones. Se están haciendo estudios en Chile, en Argentina, del pensamiento, la mentalidad económica de la población. O sea, cuáles son las ideas que tiene la gente acerca de... O sea, más allá de las teorías económicas, ¿qué piensa la gente? ¿Sí? Ya habiendo citado a Alberdi, ya Alberdi en el siglo XIX hablaba acerca de el pensamiento de la población, cómo entiende la población la economía para llevar adelante o no algunos proyectos. La famosa frase de Alberdi, hay que hacer menos estatuas de abogados y de militares y más de empresarios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo, la cultura tiene su impacto, las mentalidades tienen su impacto. En esta obra todavía no lo abordamos. Prometemos que en la próxima edición, cuando agreguemos Estado y mercado y los problemas del gasto público y la inflación, vamos a ver con más detalle cómo se entronca la cuestión económica. Bruno Domici, perdón, pregunta sobre el capítulo mencionado sobre ferrocarriles. Más que preguntas, es una sugerencia de texto. Para profundizar el desarme del sistema ferroviario y sus posibles variantes o causas, como el golpe militar del 76-83 o privatizaciones 91-95 o los sindicatos de camioneros. Sin duda voy a leer. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Eh, hay, el sistema ferroviario lo explica muy bien el texto. Teresita Gómez explica muy bien esto. Ya viene con problemas en los años 30, ¿sí? Y sin lugar a dudas, la nacionalización del 49 complejiza mucho más el programa ferroviario y en los años 60 el sistema ya tiene problemas serios. ¿Sí? El golpe militar del 76, a ver, de nuevo, largo plazo, el sistema ferroviario tiene 100 años de decadencia, sin lugar a dudas. Más allá de las privatizaciones, más allá de eventuales. Y yo no daría tanto, a ver, el sindicato de camioneros tiene su influencia, especialmente en los últimos años. Pero hay que tener en cuenta que el transporte automotor, en el caso de Argentina, fue un competidor
más que un complemento al sistema ferroviario. Y en este juego de competencia de los dos sistemas, que uno lo ve claramente en los 30, uno tiene que ver muy bien el lobby de los fabricantes de camiones. En el caso de Argentina, ojo, de nuevo, mirada global, en Estados Unidos ocurrió lo mismo. Las rutas viales se hacen paralelas a los ferrocarriles. O sea, en vez de complementar, son paralelos. Al ser paralelos, compiten. A ver, todo lo que somos argentinos, hemos andado por las rutas de Argentina, o la ferrocarril de Argentina, uno se da cuenta que en muchos tramos el ferrocarril y la ruta van paralelos. Esto tiene un motivo. Es mucho más barato hacer una ruta al costado del ferrocarril donde el terreno ya está llano y donde ya está el camino hecho. Pero tiene un problema, no es un complemento, sino que es una competencia. Compite el camión con el ferrocarril. Entonces, son muy pocos los tramos en que el camión se transforma en un complemento donde no llegará. Y en esto hay una más importancia del lobby de fabricantes de camiones, sin lugar a dudas. Y hay también un rol de Vialidad Nacional, que es quien decide dónde se hacen los caminos. Entonces, la mirada tiene una complejidad un poquito mayor y se puede complejizar más todavía cuando uno piensa en el lobby petrolero, porque el transporte automotor está muy aliado del lobby petrolero por las diferencias de combustible de los sistemas. Y la décima, Carlos Bordeaux dice, siempre consideré que había 4 puntos de inflexión que nos alejaron del mundo del siglo XX. 1913 es un, a ver, como bien sabe Alejandro y sabe muy bien Carlos, 1913, 1912, cuando la crisis de la bolsa, la caída de las bolsas en el este europeo, comienza todo el proceso que va a terminar en la Primera Guerra Mundial, sí. Crisis mundial del 30, 45 cierre de la economía, puede ser, 75 ruptura total. ¿Coincide esto con el planteo del libro? En parte. ¿Por qué, Carlos? No está usted alejado de realidad que son puntos, sí, nodales en el siglo XX. Pero de nuevo, estamos en mirada de largo plazo. Entonces, uno puede ver en el largo que después, incluso, uno puede decir, desde la Primera Guerra en adelante, el proceso largo, ¿sí? Son de alejamiento. Entonces, no tanto a ver, el evento, el acontecimiento, sino el contexto del proceso general. O sea, hay que pensar que desde el siglo XX completo, Argentina se aleja de la economía global, se desconecta con breves momentos. O sea, hay que pensar que en el siglo XX la inserción de la economía argentina en el mundo es la excepción, no la regla. Obviamente el mundo también tiene que ver. Como decían los ajedrecistas, las blancas también juegan. ¿Qué quiere decir? Hay momentos en que el mundo se cierra. En la década del 30 el mundo se cierra. En Argentina también se cierra. Las guerras mundiales son eventos globales, obviamente. Pero después hay momentos en que el mundo comienza el proceso de apertura y Argentina continúa en ese proceso largo. Entonces, yo no miraría tanto las inflexiones. Están las inflexiones. Va a encontrar las inflexiones en el texto. Lo que sí piense que es un proceso de más larga duración, ¿sí? Que nos lleva, a ver, y justamente termina el libro en el proceso de más cierre, tanto de Argentina como del mundo. Quizás Argentina se cerró más que el resto del mundo, que fue la pandemia. Y creo que ahí respondí todo. Si no pude responder algo, por favor díganmelo y agradezco obviamente las preguntas. Bueno, y con un timing perfecto casi, ¿no? Porque ya son las 2 de la tarde. No lo vamos a comprometer más tiempo. No sé si ahí aparece una. Este, una de José, que es interesante esta última, Ujú. porque no me acuerdo si aparece en el índice en alguna parte ese tema. A ver, tema población, que es Población. otro, que es otro Bien. capítulo que tenemos en el tintero. O sea, el capítulo de población lo tenemos en el tintero, No pero aparece. no, no, por Ah, cuestiones.
de tamaño, el libro tiene 248 páginas. Este, No queríamos irnos más lejos, o sea, no queríamos pasar, de hecho, nosotros queríamos un libro de 224. Nos extendimos en 24 páginas más de lo que queríamos. Población era un tema central, quizás en una próxima edición saquemos un capítulo y pongamos, así como en el Estado y Mercado, pongamos el capítulo de población. Lo que hicimos fue poner el tema migratorio obligatoriamente en todos los capítulos. bien, Entonces, en la parte de producción agropecuaria va a tener, ¿sí?, el impacto de la inmigración. En el capítulo de transporte, en el capítulo de muerte, tiene su parte de inmigración. Lo habíamos pensado como un capítulo, ¿sí?, demográfico, de análisis demográfico, no solamente de inmigración, sino de cómo la población se asienta en diferentes partes del territorio argentino, que es fundamental para entender eso. Pero nada, a ver, si el tiempo es tirano, la cantidad de páginas también, la cantidad de capítulos. Prometemos que en segunda edición sacamos un capítulo y ponemos el de demografía, sin lugar a dudas. acá aparece otro tema que también está, supongo yo, estuvo en está en la cocina y también de las editoriales, esto de cuán largo deben ser los libros en la actualidad. No es un tema menor ese, ¿no? Porque de muchas preguntas que surgen y a lo largo de estas charlas de los miércoles, cuando alguien viene a presentar un artículo o un libro, etcétera, está claro que siempre aparece, falta esto, falta, sí, claro, y el que sabe algo o conoce algo dice, falta tal cosa, falta, sí, siempre siempre queda mucho más afuera que adentro. Pero ahora hay una tendencia que ya no, si ustedes van a las librerías, ya no se ven libros, salvo que sea una novela o tal, ni tanto. Ya no se ven libros de más de 350 páginas o 300. Son todos libros, es como un estándar de la industria esto, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada a leer, se aburre. A uno mismo, a mí, yo me acerco, digo, este libro que tiene 1000 páginas, no, no, agarro uno que tiene 200 porque sé que lo voy a terminar. El otro es como que me da miedo a que nunca lo voy a terminar, ¿no? No sé si, supongo que en eso también ustedes tuvieron que negociar toda esta cuestión. Inclusive esto de los gráficos, supongo que te quita páginas. Bueno, sí, completamente de acuerdo, Alejandro, con tu visión, pero en este caso fue parte de las decisiones de Bansato y mías como directores. Queríamos un libro de 224 páginas. Queríamos un libro terminando a 48. Vale, pero cedimos. ¿Pero por qué? Coincidimos con tu visión. Un libro, más allá de los estándares, no queríamos hacer un libro, un libraco ancho, pesado, como esas ideas de los libros antiguos. Queríamos un libro para todo público, queríamos un libro de 220 páginas, un formato más o menos asequible, que fuera accesible para la lectura y también para el transporte y cómodo para leer también, cómodo para leer, que la lectura sea cómoda. Entonces, eso nos obligó a dejar cosas afuera, algunas por discusiones y otras por el tamaño de... Por eso pusimos máximo de páginas por capítulo, máximo de gráficos, fuimos en ese sentido muy estrictos para tener un libro, ¿sí?, que reuniera unas características que era lo que nosotros queríamos y que Bueno, espero yo les creo guste al público. que está presentado, más que presentado, interesante la propuesta, yo lo tengo, así que le tengo que entrar al texto. Y acá otra cosa que a mí siempre me gusta señalar es, eh, eh, porque existe esto, y mira, hablábamos al principio también, ¿no? No me extiendo, pero el signo de las épocas, ¿viste? Decir, bueno, cualquiera que no aparece con un trabajo o que no se manifiesta plenamente libertario es un comunista, peronista, socialista, ¿no? Así como en otras épocas, viste, sos un maldito capitalista y tal, ¿no? Ese es el signo de los tiempos, ¿no? Y la otra cosa que también a mí siempre me gusta resaltar de estas charlas de los miércoles es que mirá, yo no le puedo hacer decir a la historia lo que a mí me gusta, sino tratar de reflejar lo más posible lo que fue, ¿no? Es decir, eh, porque de repente algo que a mí ideológicamente no me gusta, pero que sirvió, que fue útil,
no puedo decir que es inútil porque a mí no me gusta ideológicamente, ¿no? Entonces, o sea, como que estar abierto, inclusive al debate, a encontrar diferencias. Hay un trabajo más profundo cuando vos lees a alguien que no te gusta. Estoy leyendo a Laclau para una intervención que tengo mañana, un capítulo nada más, ¿no? Y obvio, lo dejé para el final. Tenía Hayek, tenía Mises, tenía Mariano Grondona, tenía otros más, y dije, este lo dejo si tengo tiempo, ¿no? Lo digo yo, es decir, ahora me lo estoy leyendo, es decir, y es interesante porque finalmente ese es el que te hace hacer el esfuerzo, ¿no? De tratar de entenderlo, que es bastante complejo, ¿no? Pero, este, pero si no, todos queremos reforzar todo el tiempo nuestras ideas, nuestra visión, etcétera. Y creo que el ejercicio, y lo digo yo, que a mí también me cuesta, el ejercicio es tener una mirada, decir, crítica, decir, ah, bueno, no, lo que está diciendo el libro con estos datos no es así, es por esto otro. Y ahí está lo interesante. No, viste, leer todo el tiempo lo que a mí me refuerza mis escasos conocimientos, digamos, ¿no? Ese es parte del ejercicio que hacemos, y que a mí siempre me gusta resaltar. Así que eh, antes de darte la última palabra para decir lo que quieras, te agradecemos nuevamente el tiempo, la generosidad que tenés con este espacio de debate histórico, de conversación de historia. Así que muy ameno, como siempre, Martín, desde ya. Agradezco a todos los que han venido, participado, preguntado, etcétera, los que van a ver la clase, la charla esta grabada. Y bueno, agradecerte, Martín, como siempre, y te dejo ahí que te despidas las últimas palabras. Bueno, primero, Alejandro, le agradecido soy yo. Para mí siempre es un honor y un placer participar de tu ciclo. Segundo, gracias a todos los participantes, a todas las preguntas, a las felicitaciones, al cariño de los que están online en este momento viendo la charla. Y no me queda más que decirles muchísimas gracias a todos y quedo a su disposición para lo que necesiten. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, Martín. Un gran abrazo. Bye.